Geométricamente podemos ver la figura de una parábola con algunos puntos demarcados que son de interés. Vamos a desentrañar 9 aspectos importantes en términos algebraicos y geométricos sobre la parábola. ¿Cuáles son esos 9 aspectos algebraicos asociados con la geometría de una parábola? En primer lugar, vamos a ver la dirección. ¿Hacia dónde se dirige la parábola? ¿Hacia dónde abre? En segundo lugar, estaremos analizando el vértice. ¿Dónde está el vértice? ¿Cuál es el vértice? ¿Cuál es el punto que lo demarca? En tercer lugar, el eje de simetría. ¿Cuánto vale X en el eje de simetría? En cuarto lugar, la intersección vertical, es decir, dónde se cruza la parábola en el eje Y. Quinto, la intersección horizontal, dónde se cruza la parábola en el eje X, que no es otra cosa que las raíces de la ecuación parabólica. En sexto lugar, el dominio, es decir, cuáles son los valores en X que la parábola abarca. Séptimo lugar, rango, valores en el eje Y abarcados por la parábola. En octavo lugar, cuál es el valor mínimo o máximo. Y en noveno lugar, vamos a ver la ecuación de la parábola, es decir, determinando los coeficientes A, B y C de la misma. Como primer punto vamos a estudiar la dirección de esta parábola. Podemos ver gráficamente que la parábola abre hacia arriba y eso nos indica entonces que el coeficiente A es mayor a 0, porque si la parábola abre hacia abajo el coeficiente A sería menor a 0. Aquí podemos ver que el vértice está abajo y la parábola entonces abre hacia arriba. ¿Cuál es ese vértice, por cierto? Hay varias formas de calcularlo, pero aquí lo podemos ver gráficamente que es el punto 1, menos 9. Así que el vértice tiene las coordenadas X y Y. En este caso X vale 1 y Y vale menos 9. El vértice también se puede calcular menos B sobre 2A. Pero como no sabemos cuál es el valor de A ni cuál es el valor de B, no podemos aplicar esa ecuación algebraica. Pero así gráficamente podemos ver que el vértice es la parte inferior de la parábola que está abriendo hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el eje de simetría? Hay varias formas de calcular el eje de simetría, pero aquí lo podemos ver gráficamente con la línea punteada en rojo. Está atravesando el eje X cuando este es igual a 1. Entonces, X igual a 1 es la línea vertical que se conoce también como eje de simetría, en donde se divide la parábola en dos partes iguales. También se puede hacer mediante un promedio o averaje entre los valores de X en donde Y vale 0. Aquí lo hemos determinado en la gráfica como menos 2,0 y 4,0. Si tomamos el valor de X1 y X2, lo sumamos y lo dividimos entre 2, tenemos su promedio. Así que menos 2 más 4 es igual a 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Así que el eje de simetría es X igual a 1. Como cuarto aspecto interesante, vamos a determinar la intersección vertical en la parábola. Es decir, donde la parábola atraviesa el eje Y. Eso es donde X es igual a 0. Y aquí podemos ver que cuando X es igual a 0, la parábola está atravesando gráficamente por el punto menos 8. Así que el intercepto Y es el punto 0, menos 8. Un quinto aspecto es la intersección horizontal. Horizontalmente tenemos dos puntos que atraviesa la parábola, porque es una ecuación de segundo grado. Y son dos puntos diferentes. Esos puntos son aquellos en donde Y es igual a 0, en donde no hay altura, es decir, donde la parábola atraviesa el eje X. Y vemos que los dos puntos son menos 2,0 y 4,0. X1 o la primera raíz es menos 2 y lo podemos obtener mediante el punto menos 2,0. Mientras que X2, que es la segunda raíz, es igual a 4, que proviene del punto 4,0. Vemos aquí en la gráfica geométricamente que la parábola está atravesando en menos 2,0 y en 4,0, en esos dos puntos. Así que la intersección horizontal está en esos dos puntos, por lo tanto las dos raíces son menos 2 y 4.
Ahora bien, eso significa que los interceptos x son los puntos menos 2, 0 y 4, 0. Como se trata de un polinomio, tienen la particularidad de que el dominio son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Gráficamente, observando la parábola, notemos que se va abriendo, abriendo, abriendo y se abre desde menos infinito hasta más infinito, como si abriera toda la boca la parábola. Solo que aquí, por supuesto, no se puede pintar por factor espacio, pero sí gráficamente podemos ver que la parábola se va desde menos infinito hasta más infinito en el eje X. Ahora bien, el rango, que son los valores en el eje Y de una parábola, van desde el valor Y del vértice, es decir, la parte Y del vértice, que en este caso es menos 9, hasta el infinito. De modo que el rango en esta parábola es desde menos 9 cerrado, es decir, incluyendo menos 9, hasta más infinito. Esta parábola abre hacia arriba, por lo tanto, tenemos que el menos 9, que es la parte Y del vértice, está abajo. Si la parábola abre hacia abajo, por el contrario, entonces la parte Y del vértice estaría en la parte superior, es decir, arriba. Y eso nos lleva entonces a si hay un mínimo o un máximo. En este caso hay un mínimo, puesto que la parábola abre hacia arriba, es decir, A es mayor que 0, indicando que hay un mínimo. Dijimos al principio que el hecho de que la parábola abre hacia arriba indica que el coeficiente A es positivo o mayor a 0, y consecuentemente el vértice se convierte en un mínimo. Si la parábola abre hacia abajo y A es menor a 0, entonces habría un máximo. En este caso, el mínimo es el vértice, que es 1 menos 9. Hacemos que las matemáticas sean fáciles y divertidas. Quedarás asombrado. No olvides suscribirte a nuestro canal para más tips y trucos de matemáticas. Para clases personalizadas conmigo, escribe la dirección de correo mostrado aquí. Dicha dirección también la puedes ver y copiar directamente en la descripción de mis videos en YouTube. Como noveno aspecto de esta parábola, estaremos determinando la ecuación, es decir, calculando los coeficientes A, B y C. Hay diversas formas de hacerlo. Ustedes pueden en sus comentarios agregar cuáles son las maneras que conocen de determinar los coeficientes A, B y C. Yo he escogido una que me parece la más práctica, valiéndome de la geometría o de la gráfica de la parábola. Cuando X es igual a 0, podemos determinar C, puesto que vemos dónde en el valor X igual a 0, la parábola atraviesa el eje Y eso es en menos 8. Así que de manera directa C es igual a menos 8. Es como que en la ecuación general de la parábola eliminamos X porque vale 0. Entonces AX al cuadrado lo anulamos, vale 0. Y BX también lo anulamos, vale 0. Y nos queda que C es igual a menos 8. Es decir, C es igual a Y, pero Y vale menos 8 cuando X es igual a 0. Así que podemos ya determinar que C es igual a menos 8. Ahora bien, partiendo del vértice, vamos a encontrar el valor del coeficiente A. El vértice tiene la fórmula H, K. El punto HK es el vértice. Entonces H es igual a 1 y K es igual a menos 9. Y la fórmula o ecuación estándar de la parábola, f de x es igual a que multiplica a x menos h elevado al cuadrado más k, y ello es igual a y. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el coeficiente a? Tener el valor x, h, k y y. Pues bien, ya tenemos h, que es 1, y tenemos k, que es menos 9. ¿Cómo vamos a determinar cuál es el valor de x y de y para poder despejar la a y hallar el valor del coeficiente a? Escogemos un punto cualquiera en donde los valores sean enteros. Por ejemplo, el punto xy igual a menos 2, 0
cumple con esa condición porque menos 2 es entero y 0 también. Entonces en este caso x es igual a menos 2 y y es igual a 0. Ustedes pueden escoger el punto 4 0, el punto 0 menos 8, el punto 1 menos 9 o cualquier otro punto en donde vean que la parábola pase por un valor entero y obtendríamos el mismo resultado para el coeficiente a. Vamos a colocar la ecuación a x menos h al cuadrado más k es igual a y. Y de allí vamos a despejar entonces la variable a. Primeramente restamos k a ambas partes de la ecuación, de modo que esta k positiva queda del lado derecho negativa. Y luego entonces vamos a dividir toda la ecuación por x menos h al cuadrado. Así que este valor x menos h al cuadrado pasa a dividir al lado derecho mediante esa técnica matemática. Ya tenemos aquí la ecuación para hallar el coeficiente a. ¿Tenemos el valor y? Sí lo tenemos, sí lo sabemos, puesto que es igual a 0. ¿Tenemos el valor de k? Sí, k es igual a menos 9. ¿Tenemos el valor de x? También, x es igual a menos 2. ¿Tenemos el valor de h? Sí, h es igual a 1. Simplemente vamos ahora a proceder a calcular el valor de a. X es igual a menos 2, y es igual a 0, h igual a 1 y k es igual a menos 9. Entonces vamos a sustituir en la ecuación que también habíamos calculado despejando a. Y es igual a 0 menos k que es menos 9 y abajo tenemos x que es menos 2 menos h que es 1, todo ello al cuadrado. 0 menos menos 9 nos da 9 positivo y menos 2 menos 1 es igual a menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9. 9 entre 9 es igual a 1, así que a es igual a 1. Nos queda b es igual a menos h por 2a. Vamos a proceder a sustituir sus valores. H vale 1, A vale 1. Así que B es igual a menos 1 por 2 por 1. 2 por 1 es 2, por menos 1 es igual a menos 2. Así que B es igual a menos 2. Tenemos que A es igual a 1, B es igual a menos 2 y C es igual a menos 8. La forma Y es igual a AX al cuadrado más BX más C. En este caso, en esta parábola específica, se convertiría en x al cuadrado menos 2x menos 8, porque a vale 1, que está al lado de x al cuadrado, b vale menos 2, que está al lado de x, y c vale menos 8, que es el término independiente. Y así hemos determinado los 9 aspectos importantes en sentido algebraico y geométrico de una parábola mediante la gráfica dada. No dejes de suscribirte si te ha gustado este video y no lo has hecho, y tampoco dejes de ver el video similar que se te está recomendando. Comenta, comparte, para que de esta manera también nos beneficiemos de tus conocimientos y así todos aprendamos de todos. Esperamos vernos en el próximo video. Bye bye.